Mi nombre es Félix Laborde Etchepareborde. Soy francés porque mis padres eran franceses. También soy chileno porque nací en Chile en 1947, el tercero de 3 hermanos. Mis padres tenían dinero, pero eran un poco raros. Cuando era niño, me sorprendió la relación que tenía mi madre con los vendedores ambulantes que venían a comprar periódicos usados. Su aparente desprecio por estos pobres comerciantes. Negociaba durante horas. Me avergonzaba de tanta mezquindad y pequeñez. La relación de mi padre con el personal femenino de su fábrica de calzados era equívoca. Con mucho desprecio por el sea dicho pequeño personal, por la sirvienta, por el personal de la fábrica que venía a la casa a depositar leña para la chimenea. Eran de origen vasco y muy nacionalistas. Hablaban euskera entre ellos, cuando no querían que los niños los comprendieran. De lo contrario, hablábamos español. Se sentían constantemente agredidos por toda persona que no fuera de ascendencia europea. Me lo repitieron muchas veces, que no había que mezclarse. Ya habían identificado a la que se debía convertirse en mi esposa. Creo que se llamaba Marichu Echegaray, hija de un vasco dueño de una curtiembre, lo que correspondía bien con esto de la fábrica de calzado. La familia Laborde tenía tierras en el sur de Chile, donde pasábamos parte de las vacaciones de verano, con piscina, caballos y con la cría de ciervos para la caza. Todos los amigos de la familia eran de ascendencia europea. Algunos tenían sus propios aviones. También íbamos de vacaciones de verano a la playa, a una casa familiar en Viña del Mar. Estaban económicamente bien. Mismo si nací en Chile, fui a escuelas francesas, a la Alliance Française. Después fui a escuelas inglesas, donde solo se hablaba inglés. Todos los amigos de la familia eran europeos. Era como si estuviese viviendo en Europa, en una parte de Europa instalada en América Latina. De los 0 a los 16 años no viví en el verdadero Chile. Empecé a conocer el verdadero Chile a los 16 años, cuando partí a estudiar a Valparaíso. Mi Chile es corto, solo duró 10 años, pero fueron intensos. Durante mi infancia hubo hechos que me marcaron. La región de Victoria y Temuco, donde la familia tenía tierras, eran zonas donde había muchos indios. Les habían quitado sus tierras. En esta propiedad había un herrero de origen mapuche. Empezó a contarme la historia de Chile, de su Chile, la historia vista por los indios. Yo tenía solo 7 años, 8 años, 10 años. Siempre cuando venía alguien de la familia, me hacía gestos con la mano. No había que hablar. Todo esto me impactó. Yo guardé sus secretos. ¿Por qué mi madre era así? Era exagerada. Quería ser, por un lado, aristocrática, noble, pero al mismo tiempo recordaba su infancia muy pobre. Ellos eran 8 hermanos y hermanas, creo. Cuando tenía que ir a la escuela y no tenían suficiente dinero para comprar calcetines, les ponían periódicos en los zuecos. Pero los periódicos hacían ruido y los demás que llevaban calcetines estaban escuchando. Y todo esto le arruinó su vida.
En 1965 partí a Valparaíso, siguiendo el ejemplo de mi hermano, a estudiar ingeniería en la Universidad Santa María. El primer año viví en un bonito hostal de austríacos, creo. Por supuesto, todo esto fue financiado por mis padres. Esto cambió muy rápidamente, tan pronto como conocí a mi ex esposa chilena. Esto se convirtió en el motivo que rompió todo el programa de mis padres, con el de Maritzu Echegaray. Me exigieron que cambiara mis estudios y que los hiciera en la capital. Todo eso para parar con mi ex mujer. No estuve en nada de acuerdo y llegaron a amenazarme, y no solo a amenazarme, sino que me desheredaron. Para hacer esto, en la mesa del comedor pusieron muchos papeles. Yo no sabía que era dueño de tantas acciones comerciales y muchas cosas en Chile. Mi padre me dijo, o haces lo que te digo, o si no, te desheredaré. Le dije, no vale la pena molestarse. Entonces fui un poco impertinente y le dije, te lo firmo todo, y si quieres, me traes un rollo de papel higiénico y te lo firmo totalmente. Entonces tuve que financiar mis estudios. En ese momento ya existía una efervescencia social. Era la época de Frei, el presidente chileno que organizaba un trabajo de verano. Para los universitarios fueran a ayudar a los campesinos. Los llamamos trabajo voluntario. Nos fuimos, recuerdo, en el año 66, un grupo de 12 alumnos. Y así, estos 12 estudiantes fueron bien acogidos por los lugareños de Puerto Saavedra, de Imperial, de estos pueblos de Chile. Incluso los dueños de esas tierras nos trajeron a sus hijos para que vinieran a ver a estos universitarios de la capital, pensando que les divertiría. Nos consideraban buenas personas, pero gracias a estas buenas relaciones se descubrió que uno de estos propietarios, un poco más indelicado que los otros, había almacenado en su propiedad 60 casas prefabricadas que habían sido distribuidas en beneficio de la gente de la región. Esto porque en el año 62, 3 años antes, hubo un gran terremoto. La tierra había descendido de 12 metros. Muy poco había quedado de pie. Entonces, él había robado esto. Considerando la situación, ¿qué hicimos? Organizamos a los lugareños que vivían en una pobreza absoluta. Le quitamos un terreno al propio indelicado y comenzamos a construir un barrio. No pudo resistirnos, no pudo evitar nuestra acción. Tanto es así que el gobierno de ese entonces se encontró con un hecho consumado. Todos los otros estudiantes se fueron y yo me quedé hasta que el gobierno terminó esta acción. Fue muy conmovedor. Empecé a militar en ese momento en el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Posteriormente me enrolé con los comunistas, que me parecían menos impetuosos, más racionales. Entre tanto, en la universidad la cosa no fue fácil, porque los libros eran caros y no había becas. Solo había becas para los hijos de obreros. No era mi caso. Y a pesar de eso, según la Federación de Estudiantes de la época, los hijos de obreros en ese momento, teníamos estadísticas, solo había un 1% de hijos de obreros en la universidad. Todo esto no fue fácil para mí. Hice un montón de pegas, pintura, no de cuadros,
pintura de edificios en Valparaíso que nadie quería pintar a causa de las alturas increíbles, de los barrancos y de los andamios especiales que había que instalar para poder hacerlo. También trabajé en la instalación de alfombras elásticas. Estaban de moda en ese momento. Y luego también pasé mucho tiempo haciendo piedras falsas, perlas falsas. Hice eso con silicatos, con pedazos de mosaicos, pequeños trozos de mosaicos de diferentes colores. Los llevaba a temperaturas muy altas. Esto es caro, pero lo hacía con los medios de la universidad, hasta licuar estos desechos hasta que se ponían bastante redondos por tensión superficial. Luego lo vendía a chicas que estaban en las escuelas para ricos. Ellas tenían cursos para hacer joyas y pendientes. Así es como financié mis estudios. Ya estaba casado y tenía 2 hijos en 1971 cuando terminé mis estudios de ingeniería. Antes del golpe, yo era profesor en la Universidad Santa María, profesor de metalurgia física. La metalurgia física es todo lo que ocurre en los metales en estado sólido. No es la metalurgia donde se hace el metal líquido y el reafinado. Pero al mismo tiempo fui profesor en la Escuela de Oficiales Navales. Fui profesor de metalurgia física para los problemas técnicos que ocurren en las armas y los tratamientos térmicos necesarios. Fue Max von Brandt quien me presentó a la Marina. Max von Brandt fue un notorio fascista que llegó de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Se refugió en Chile. Fue miembro de la Comisión Atómica de Chile. Había estado involucrado con el comienzo de la fabricación de la bomba atómica alemana, que no vio la luz del día, y afortunadamente. Entonces fue mi supervisor. Había sido mi profesor principal y después mi supervisor cuando yo fui profesor. Y él fue quien me introdujo a trabajar en la Escuela de Oficiales Marinos. Tenía contactos en el ejército, contactos en todas partes. Fue después que me di cuenta de que tenía contactos donde quiera que hubiera fascistas. Pero antes del golpe de Estado de septiembre del 73, hubo elecciones en marzo del 73. Elecciones para diputados y senadores. Y por error, un joven activista de la Comisión Regional de Valparaíso me hizo aparecer en los periódicos, en el diario de los comunistas, El Siglo, como profesor de la universidad que apoyaba a tal o cual candidato comunista. Un error que no se debía hacer, ya que yo era un militante que debía permanecer clandestino, puesto que trabajaba teniendo las orejas plantadas entre los oficiales de la Marina. Por supuesto, el martes siguiente, cuando estaba programado para dar cursos a los oficiales, me bloquearon en la puerta de entrada. Metralletas cruzadas. Los oficiales se acercaron a mí y me dijeron: eres un traidor. Teníamos confianza en ti. Y me echaron de la escuela de oficiales, y no de Chile a esa altura. Desde marzo hasta el golpe de Estado, viví sabiendo que se iba a dar el golpe de Estado. Todos lo sabían. Hablaban en la televisión, donde había gente que venía a criticar a los militares. Ustedes son cobardes. Ahora, vamos. Pero sabía que iba a ser difícil para mí cuando llegara el golpe de Estado. Porque durante mis cursos hablaban, conversaban entre ellos. Su preocupación era cuántos había que matar. Después del golpe de Estado, si había una reacción militar y armada de parte de la izquierda.
Hubo algunos que dijeron que iban a tener que matar a 8. Eran los más amables. Hay algunos, los más nerviosos, que decían 120 por cada uno de los oficiales que vamos a morir, que hay que matar. Como fue el caso durante la Guerra Civil Española, como fue el caso de la resistencia antifascista alemana. Esta historia del fascismo se repite. La historia la conocen muy bien, son verdaderos historiadores.